Quiero que mires esta pintura. No te voy a decir quién es, solo mírala. Fíjate en el personaje que va adelante, no en los caballos, no en los muertos, solo en él. Quédate unos segundos con ese rostro. La frente, la expresión, el pelo, el bigote. Ahora guarda esa imagen en tu cabeza, porque vamos a volver a ella. Esta obra fue pintada en 1889, mucho antes de que Europa cambiara para siempre. Su autor fue Franz von Stuck, uno de los pintores alemanes más importantes de finales del siglo XIX. La obra se llama La cacería salvaje. Representa una antigua leyenda germánica, donde Wotan conduce un ejército de almas a través de la noche. Hasta aquí es solo una pintura inspirada en la mitología, pero la historia cambia varias décadas después, porque apareció un hombre completamente obsesionado con el arte de Stuck. Compró sus cuadros, los colgó en sus residencias y convirtió al pintor en uno de sus artistas favoritos. Ese hombre era Adolf Hitler. Y aquí es donde normalmente nace una teoría. ¿Se inspiró Hitler en este Wotan para construir su propia imagen? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No existe ninguna prueba. Pero curiosamente, esa tampoco es la pregunta más interesante. La pregunta realmente importante es otra. ¿Por qué Hitler admiraba tanto a Franz von Stuck? Porque solemos pensar que el nazismo fue únicamente una ideología política y olvidamos que también fue un gigantesco proyecto estético. No bastaba con conquistar un país, había que construir un imaginario, había que inventar una identidad visual, un pasado, unos héroes, unos símbolos, una mitología. Por eso el régimen llenó a Alemania de águilas, estandartes, antorchas, columnas, monumentos, desfiles y referencias constantes a un supuesto pasado glorioso del pueblo germánico. Todo estaba cuidadosamente diseñado para transmitir una idea, que Alemania no era simplemente un estado, que era un pueblo elegido por Dios y por la historia. Y cuando Hitler descubrió la obra de Franz von Stuck, encontró exactamente ese universo. Dioses germánicos, héroes, oscuridad, destino, sacrificio y poder. No tuvo que inventar una estética, ya existía, solo tenía que apropiársela. Por eso compró una de las versiones del pecado, quizá la obra más famosa de Stuck. Por eso, mientras cientos de artistas modernos eran perseguidos y humillados bajo la etiqueta de arte degenerado, Stuck fue celebrado como uno de los grandes representantes del arte alemán. Y por eso en 1944, cuando el Tercer Reich ya se estaba derrumbando, Goebbels incluyó a Stuck en la lista de los llamados artistas bendecidos por Dios, aquellos que había que proteger incluso en medio de la guerra. Pero hay un detalle que nunca se debe olvidar. Franz von Stuck murió en 1928, 5 años antes de que Hitler llegara al poder. No existe evidencia de que apoyara el nazismo, no existe evidencia de que compartiera su ideología. Fue el nazismo quien terminó apropiándose de su obra, no al revés. Y quizá esa sea la verdadera historia. No la de un pintor que anticipó a Hitler o esas historias que vemos de repente por este medio, sino la de un dictador que encontró en aquellas pinturas el lenguaje visual perfecto para vestir de mito a una de las ideologías más destructivas del siglo XX. Ahora, vuelve a mirar el rostro de Wotan. Tal vez ya no estés viendo un parecido físico. Tal vez estés viendo el origen de toda una estética.